¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy vamos a arrancar con una nueva serie en la que vamos a hacer estudios más profundos, con un enfoque en cada uno de los relatos de la primera visión. La esperanza es que puedan ustedes recibir bastantes respuestas a sus preguntas y aclarar sus dudas. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que puedan aprovechar y ver los otros videos que están disponibles aquí en este canal para ver otros temas doctrinales, otros temas también de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Comencemos entonces viendo este primer video de creo que lo que serán 9 al final de cuentas sobre nuestro estudio más profundo enfocado en la primera visión de José Smith. Vamos empezando, hermanos. Como mencioné, haremos un estudio más profundo sobre este relato de primera mano de la primera visión que salió en el año 1832. Es el primer relato de 9 que les voy a compartir en este canal. Les daré una breve introducción histórica a este relato. De ahí leeremos el relato mismo y después haré comentarios y daré explicaciones sobre el relato. Espero que puedan ustedes aprender bastante en este video y en los videos que vienen. Empecemos entonces a leer y dar comentarios sobre este relato. Nuevamente es un relato de primera mano que viene de parte de José Smith. Perdón, antes de entrar les voy a dar un resumen, ¿cierto? Ahí les va. Para que sepan, hermanos, con respecto a este relato de 1832, este relato es el relato conocido más antiguo que se ha encontrado en los registros de la iglesia sobre la primera visión. Fue escrito entre julio y noviembre del año 1832. Algunas personas han criticado a José diciendo que este evento fue inventado, porque el primer relato que se escribió, pues se escribió 12 años después del evento mismo, que de haber sucedido la primera visión, entonces debió José haberlo escrito antes, dado que habría sido un acontecimiento importante. Ahora bien, les comento una cosa interesante. De hecho, un año y medio antes de que salieran estos escritos de José Smith, de hecho, había un periódico que se llama The Reflector de Palmira, Nueva York, en el que se publicó un artículo que decía que el mensaje de los misioneros mormones era que José Smith ahora había recibido una comisión de Dios y que Smith, declararon ellos, había visto a Dios frecuentemente y personalmente. Así que esta información es sumamente interesante porque viene de un periódico, no Sud, no de la iglesia. Y es una muestra que sí se sabía de la primera visión aún en los círculos fuera de la iglesia, ya que fue un punto que utilizaban ellos para atacar a José Smith y también la iglesia. Bien. Con respecto al hecho de que José no escribió nada, sino hasta 12 años después del acontecimiento, hermanos, debemos recordar que José era un joven cuya instrucción escolar era solo en lo más básico de la lectura, escritura y también aritmética. No estaba acostumbrado a escribir, condición que se manifiesta a lo largo de toda su vida, ya que no guardó un diario muy detallado y además solicitó que sus escribas hicieran las anotaciones por él. Les comento que en una revelación en Doctrina y Convenios, la sección 21, versículo 1, dice, he aquí, se llevará entre vosotros una historia. Esa revelación se dio en el año 1830. Pero fíjense que luego, en el año 1832, el 27 de noviembre,
Dios nuevamente hizo hincapié en que es el deber del secretario del Señor llevar una historia y un registro general de la iglesia de todas estas cosas, así como su manera de vivir, su fe y sus obras. Ese viene de la sección 85, los versículos 1 y 2. Ese mismo día José compró su primer diario y el día siguiente comenzó a leer y escribir. La historia de la iglesia la escribió José junto a Frederick G. Williams, quien actuó como su escriba, con la excepción del relato de la primera visión. Esa parte de la primera visión fue escrita por José Smith, como se ve en el documento original. Ahora bien, lo que más llama la atención con respecto a este relato es la forma en que José lo escribe. Es un relato muy personal e íntimo. El contexto de este documento es que fue escrito para la iglesia, pero José decidió explicar en un tono de renacimiento o de avivamiento espiritual propio de la época, sus sentimientos personales de cómo buscó el perdón de sus pecados, sus propios pecados, y la guía individual que recibió de parte del Salvador. El mensaje tenía que ver con su propia experiencia en llegar a la verdad sin involucrar a nadie más en la historia o lo que tendría que ser por los demás. Con esto en mente, y dado también, hermanos, el contexto histórico del año 1832, que en la vida de José era un año de felicidad por haber recibido revelaciones preciosas, por ejemplo, las secciones 76 y 84 de Doctrina y Convenios. En ese año también nació su hijo, Joseph Smith III. No es de extrañarse que este relato tenga un tono muy optimista. El enfoque del relato es su salvación, la misericordia del Salvador y la remisión de sus pecados. Tal vez esto hizo que José no mencionara nada en este relato sobre su desafío con el poder del adversario y bastara con decir, el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Por lo tanto, este relato hace bastante hincapié en su propia experiencia, en buscar y obtener el perdón de sus pecados, su propio renacimiento y el impacto espiritual que esta experiencia tuvo para él. Excelente. Vamos a leer entonces el relato mismo. José Smith dice lo siguiente. Alrededor de la edad de 12 años, comencé a inquietarme seriamente con respecto a todo lo importante que tenía que ver con el bienestar de mi alma inmortal, lo que me llevó a escudriñar las escrituras, creyendo, según se me había enseñado, que contenían la palabra de Dios. Por lo tanto, las apliqué a mí mismo. Mi relación estrecha con las personas de diferentes denominaciones me causó un gran asombro, pues descubrí que no honraban lo que profesaban con acciones santas, ni conversación devota que estuvieran de acuerdo con lo que yo había encontrado en aquel sagrado escrito. Esto causaba pesar a mi alma. Ok, tomemos un descanso, hermanos. Vamos a enfocarnos primeramente en esta frase aquí. Alrededor de la edad de 12 años comencé a inquietarme. Los comentarios que les ofrezco es interesante darnos cuenta de que José empezó a preocuparse sobre el bienestar de su alma a los 12 años. Él cumplió 12 años el 23 de diciembre del año 1817. Este año en que tenía 12 años, 1817 a 1818, se sitúa perfectamente bien entre los años 1816 y 1821, cuando se reportaron reuniones de avivamiento en mucho más ciudades y un mayor número de colonos se unieron a las iglesias más que en cualquier periodo anterior, perdón, de la historia de Nueva York. Estas reuniones religiosas seguramente influyeron en él para que empezara a preocuparse por sí mismo y su posición
ante Dios. Como él dice, y enfoquémonos en esta frase de me llevó a escudriñar las escrituras, les comento que el estudio de las escrituras nos ayuda a saber la voluntad de Dios junto con sus enseñanzas. José sintió la necesidad de escudriñarlas para acercarse más a Dios y asegurar un buen estado para su alma. Desde el principio, los profetas han enseñado que las palabras de Dios hay que repetirlas a nuestros hijos, Deuteronomio 6:7, y meditarlas de día y de noche, como dice Josué 1:8. Jesucristo también dijo que debemos escudriñar las escrituras en Juan 5:39, escudriñar los mandamientos, Doctrina y Convenios 1:37, y estudiar su palabra, Doctrina y Convenios 11:22. En verdad, las santas escrituras de Dios proceden para nuestra instrucción, como dice Doctrina y Convenios 33:16, y son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Hermanos, veamos esta frase aquí, donde José dice que las personas básicamente no honraban lo que profesaban. Comento lo siguiente. José pudo darse cuenta de que las personas a su alrededor no hacían lo que enseñaban. En otras palabras, eran hipócritas. Aparentaban ser algo que no eran, como los fariseos de los días de Jesucristo. Su reprensión hacia ellos era: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así dijo Cristo en Mateo capítulo 23, los versículos 27 al 28. En el caso de las personas en los días de José Smith, con sus labios honraban a Dios, pero habían alejado su corazón de él, como indica Isaías 29:13. Muy bien, vamos a seguir leyendo el relato. Hermanos, dice José Smith, por lo tanto, de los 12 a los 15 años de edad, medité muchas cosas en el corazón acerca de la situación del mundo, de la humanidad, de las contenciones y las divisiones, de la iniquidad y las abominaciones, y de las tinieblas que cubrían la mente del género humano. Mi mente se angustiaba en extremo por sentirme culpable de mis pecados, y al escudriñar las escrituras, encontré que el hombre no se acercaba al Señor, sino que había apostatado de la fe verdadera y viviente. Y no había ninguna sociedad ni denominación que estuviera edificada sobre el Evangelio de Jesucristo, tal como se registra en el Nuevo Testamento. Vamos a parar ahí y vamos a enfocarnos entonces en esta frase: de los 12 a los 15 años de edad medité muchas cosas. Comento brevemente que José no estaba en una lucha interna que terminó de un día para otro. Así somos varios de nosotros a veces, ¿cierto? Sino que, como él indica, fue un proceso, hermanos. Dice que fueron 2 a 3 años en los que estuvo meditando sobre este asunto. Tales acciones concuerdan con lo que Lucy McSmith, la madre del profeta, escribió sobre José, que José era más dado a la meditación y al estudio profundo. Enfoquémonos en esta frase aquí: mi mente se angustiaba en extremo por sentirme culpable de mis pecados. Con respecto a esto, comento que José dijo que sentía deseos de llorar por mis pecados. Lo que sentía era un deseo verdadero de arrepentirse y ser limpiado por la misericordia del Salvador. Ahora me regocijo, Pablo escribió, no porque hayáis sido contristados,
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Después Pablo agregó, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Así dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Esta tristeza según Dios es lo que le llevó a José a tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Deseaba una remisión de sus pecados y por eso decidió clamar al Señor pidiéndole misericordia, como vamos a ver más tarde en este relato. Bueno, sigamos leyendo el relato. José dice, sentía deseos de llorar por mis pecados y por los pecados del mundo, pues de las escrituras había aprendido que Dios era el mismo ayer, hoy y para siempre, y que no hacía acepción de personas, porque Él es Dios, porque había observado el sol, la luminaria gloriosa de la tierra, y también la luna pasando en su majestad por los cielos, y las estrellas brillando en sus cursos, y la tierra sobre la cual estoy, y las bestias del campo, las aves del cielo, y los peces de las aguas, y también al hombre andando sobre la faz de la tierra con majestad y fuerza de belleza, cuyo poder e inteligencia para gobernar lo que es sumamente grandioso y maravilloso, aún en la semejanza de aquel que los creó. Y al reflexionar sobre estas cosas, clamé desde el fondo de mi corazón. El hombre prudente tuvo razón cuando dijo que es necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Salmos 14:1 y también 53:1. Mi corazón exclamó, todos estos dan testimonio y ponen en evidencia un poder omnipotente y omnipresente, un ser que crea las leyes y decreta y une todas las cosas dentro de sus confines. Pueden ver Alma 30:44, que llena la eternidad, un ser que era, que es y que será de eternidad en eternidad. Y cuando consideré todas estas cosas y que ese ser busca que los que lo adoren en espíritu y en verdad, por tanto, clamé al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerla. Hermanos, quiero ofrecer algo de comentario sobre esta frase, que clamé al Señor pidiendo misericordia, porque no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerla. Uno de los atributos de Dios es la misericordia. Podemos ver varias escrituras con respecto, por ejemplo, Salmos 89:14, Lucas 6:36, Alma 32:22, entre varias. José buscaba misericordia y la remisión de sus pecados, y debido a que solo Dios puede perdonar los pecados, José expresó, no existía nadie más a quien dirigirme para obtenerla. El deseo de ser limpio, puro y perdonado es una de las razones por la que José entró a la arboleda sagrada. José fue directamente al Padre en oración, tal y como Pablo aconseja. Pablo dijo en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, sigamos leyendo, hermanos. José dice, y el Señor escuchó mi ruego en aquel lugar solitario, y mientras me encontraba en actitud de acudir al Señor, en el 16º año de mi vida, una columna de luz más brillante que el sol descendió hasta descansar sobre mí y fui lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Y él me habló y me dijo, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sigue tu camino, anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo, para que todos los que crean en mi nombre puedan tener la vida eterna. He aquí, en este momento, el mundo yace en el pecado y no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Parémonos tantito, hermanos, y
enfoquémonos en esta frase, en el 16º año de mi vida. Comentemos sobre esta frase. A lo mejor van a darse cuenta, bueno, 16º año de su vida, no que tenía 14 años. Déjenme explicarles. Esta frase fue agregada por Frederick G. Williams, ya que no está en los escritos originales, o sea, no es la letra de José Smith. Williams puso una marca como una flecha que señala hacia arriba, que da a entender que estaba agregando algo más. Aquí tenemos el manuscrito original y he marcado ahí en rojo esa pues, frase en el 16º año de mi vida. Toda la escritura que se encuentra ahí es de José Smith, con la excepción de lo que se agregó, que hasta se ve que es una tinta un poquito diferente y tiene la flechita ahí, más o menos a la derecha, como se ve, mirando hacia arriba. ¿Ok? Así que Frederick G. Williams es el que agregó eso. La frase en el 16º año de mi vida, que se ve ahí en la pantalla, se insertó arriba del texto principal como lo están mirando. Por lo tanto, es un error de Williams y no de José. Mucha gente quiere criticar, pero bueno, es un error de Williams y no de José. En todos los demás relatos de la primera visión, que voy a compartir con ustedes más tarde en otros videos, solamente con la excepción del relato de Levi Richards de 1843 y también de Alexander Neubauer de 1844, que esos dos relatos no mencionan nada o ninguna edad. José y sus contemporáneos dijeron o escribieron que esta visión ocurrió a principios de la primavera de 1820, cuando José tenía 14 años. Además, cabe mencionar, para los que critican sin entender el significado de esta palabra, que 16º significa 15 años, no 16. Puede ser que si Frederick G. Williams trabajó con José, este le haya dicho a aquel que sucedió en el 15º año de mi vida, y Williams quizás escuchó 15 años. Si no fue así, entonces solo es un error de parte de Williams. No es una cosa grave, no es cosa mayor. Un error de Frederick G. Williams al agregar esa frase. No la escribió José Smith. Bueno, continuemos, hermanos. Enfoquémonos ahora en esta frase, una columna de luz más brillante que el sol. Hermanos, ¿cómo se describe la perfecta gloria de Dios con nuestro idioma imperfecto e intelecto limitado? Piensen sobre eso. Se ve en el documento original que al principio José había escrito una columna de fuego, pero después tachó la palabra fuego y escribió luz. ¿Ok? Nuevamente se ve ahí a mano izquierda. De hecho, en la primera, segunda, tercera, la cuarta línea ahí, dice fire, es decir, fuego, pero está tachada la palabra, y dice light, luz. ¿Ok? Mano izquierda, como se ve ahí, para que vean que sí. Este, bueno, quito ese documento ahí. Y les digo que la palabra fue tachada, perdón. Escribió José Luz después de fuego, como les acabo de mostrar, debido a que esta experiencia fue algo que jamás había experimentado antes y tan diferente a cualquier cosa que sí había vivido. No sabía José exactamente cómo describirla. Solo pudo compararla con dos de las cosas más brillantes que había visto en su vida, o sea, la luz y el fuego, más brillante que el sol, lo menciona. Casi todos los relatos dicen luz, con la excepción de los relatos de 1835 de José Smith y el de 1844 de Alexander Neubauer. Y aunque los críticos dicen que José se contradice, es cosa de menor importancia y tiene una explicación interesante si entendemos por qué habrá dicho fuego en otro relato. Vamos a hablar un poquito más a profundidad de este tema en el siguiente video. Pero el punto principal aquí es que José vio una columna de gloria
algo que era brillante y divino. Realmente no logró comunicar la idea a otras personas, pero queda claro que la manifestación gloriosa fue visible de la, perdón, queda claro que la manifestación gloriosa y visible de la presencia divina venía sobre él. Ese fue el punto principal y lo describió como luz, columna de luz. Bueno, hablemos un poquito sobre esta frase. José dice, fui lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es un santificador. Una de sus funciones o roles es santificar a los que lo reciben, y lo hace al quemar lo impuro del alma del recipiente. Ser lleno del Espíritu de Dios permitió que José, en un sentido, fuese bautizado con fuego y con el Espíritu Santo y pudiese recibir una remisión de sus pecados. Les invito a que vean 3 Nefi 12:2 y 2 Nefi 31:17 para ver esas frases. Recordemos que esto es lo que buscaba. José buscaba el perdón de sus pecados. Siendo ahora puro y lleno del Espíritu de Dios, también permitió a José estar en la presencia de Dios y poder soportarla. El Espíritu hizo que hubiera un cambio en el cuerpo de José. Orson Pratt también parece confirmar este cambio cuando él menciona en su relato, un relato que veremos más tarde, cuando al comienzo el Espíritu vino sobre José, se produjo una sensación peculiar en todo su sistema. El cambio fue una transfiguración, hermanos. Cristo claramente enseñó que ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Doctrina y Convenios 66:11. De ahí viene esa escritura. Lo mismo sucedió con Moisés. Él pudo soportar su presencia, la presencia de Dios, porque dice Moisés, su gloria me cubrió y vi su rostro porque fui transfigurado delante de él. Moisés, capítulo 1, versículo 2 y versículo 11. Por lo tanto, la recepción del Espíritu hizo posible que José pudiera aguantar la presencia de Dios y también causó la remisión de sus pecados, como veremos más adelante, cuando en el mensaje que Cristo le dio a José, Cristo le confirma a José, tus pecados te son perdonados. Bien, hablemos de esta frase que es sumamente importante, que el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor. Súper interesante. Hablemos sobre esta frase, porque los críticos de la primera visión de José Smith se han enfocado bastante en esta frase para decir que José iba agregando más detalles a su visión en relatos subsecuentes. Dicen que es una evidencia, entre comillas, clara que José solo menciona a Cristo y no a dos personajes, y que Dios el Padre no estuvo presente y no hay ninguna mención de él en este relato. Ahora bien, tenemos que saber que en el siglo XIX la palabra Señor significaba un ser supremo. Por lo tanto, como se escribió la oración que estamos mirando ahí en amarillo, parece que José sí hace referencia a dos personas diferentes. José no escribió que el Señor abrió los cielos sobre mí y lo vi y me habló, sino que, como está ahí en amarillo, él escribió, el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor y él me habló. Es decir, que un ser supremo abrió los cielos para que pudiese José ver a otro ser supremo. Y este segundo ser supremo fue quien le habló a José. Así también lo dijo David, usando Señor para referirse al Padre y al Hijo en Salmos 110, versículo 1. David dijo el Señor a mi Señor. Cristo también lo citó en Marcos capítulo 12, versículo 36 para su información. En este relato de la primera visión, José no distinguió claramente entre el Señor que abrió los cielos
y el Señor que perdonó sus pecados y le dijo que las iglesias se habían descarriado. Él simplemente escribió que el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor, quizás nuevamente refiriéndose a dos seres celestiales separados, cada uno como el Señor, pero sin describir explícitamente a dos personajes como declaran sus relatos posteriores, porque en los relatos posteriores sí menciona siempre a dos personas o dos personajes. En este sentido, es interesante hacer notar cómo describió este evento el presidente John Taylor en dos ocasiones. Dijo que José fue al Señor y le pidió, y el Señor se reveló a, a él junto con su hijo Jesús. En marzo de 1879, el presidente Taylor dijo, el Señor apareció a José Smith, tanto el Padre como el Hijo. Con respecto a esta cita de John Taylor, Robert L. Millett hace el siguiente comentario. Él es un erudito sud. Él dice, esto no sería muy diferente a un santo de los últimos días hablando de la primera visión a una persona de otra religión y diciéndole, creemos que los cielos fueron abiertos en la primera primavera de 1820 y que Dios apareció a José Smith, ambos el Padre y el Hijo. Las personas en ese día usaban las palabras Señor y Dios indistintamente, así como lo hacemos hoy. La última observación y aclaración con respecto a esta frase del Señor, el que abrió los cielos y el Señor que después José vio, quizás se encuentre en el párrafo introductorio de esta historia. Dentro de este párrafo se declara que el documento sirve para dar una historia de la vida de José Smith, hijo, y un relato del origen de la Iglesia de Cristo. Después nombra cuatro eventos principales de la restauración. Primero, él recibió el testimonio de lo alto o en las alturas, que tiene referencia a la primera visión. Después menciona, segundo, las visitas de Moroni. Tercero, la recepción del sacerdocio arónico. Y cuarto, la recepción del sacerdocio de Melquisedec. Obviamente nuestro enfoque es el primer evento, la primera visión. El testimonio que José recibió era el del Padre al dar testimonio de su Hijo. Si nos enfocamos en que el testimonio viene en las alturas, entonces nos da a entender que vino del Padre. Doctrina y Convenios 20:16 incluye la frase la gloria, la gloriosa majestad en las alturas, que obviamente es tomada de Hebreos capítulo 1 versículo 3, donde la majestad en las alturas es una referencia clara a Dios el Padre. Por lo tanto, se puede decir con un nivel alto de confianza que antes de que José Smith hiciera que se escribiera el párrafo introductorio de la historia de 1832, de donde estamos sacando esta información aquí en la pantalla, habría él asociado un testimonio en las alturas como uno dado por Dios el Padre. Con estas evidencias parece ser claro que José sí aludió a que estuvo presente el Padre, aunque su enfoque principal fue el mensaje que le dio Jesucristo y lo que significó personalmente para él. Espero que esos comentarios les ayuden un poquito sobre esa frase. Sigamos, hermanos, y veamos esta frase. Él, la segunda persona, el segundo Señor, es decir, Jesucristo, me habló y me dijo, José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Comento lo siguiente. José había dicho que se sentía culpable de mis pecados y sentía deseos de llorar por mis pecados, como ya leímos. Esa era una de las razones por la que entró a la arboleda. En este momento Jesucristo, en su gloria, estuvo delante del joven y le entregó lo que deseaba, el perdón de sus pecados. Cristo es nuestro intercesor con el Padre, Doctrina y Convenios 45:3, el mediador entre Dios y nosotros, como dice 1 Timoteo 2:5.
La salvación se encuentra en Él y en nadie más. Por su sacrificio expiatorio, el perdón de los pecados se puede ofrecer a los penitentes. Por esas razones, Cristo le habló y, teniendo poder para hacerlo, le perdonó sus pecados. José, en un sentido, aunque fuera temporal, llegó a ser en Cristo nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, siendo limpio José. El hecho de llamarle a José hijo mío muestra que José sería obediente a las instrucciones que iba a recibir. Llegamos a ser hijos de Cristo a través de ejercer fe en su nombre, cumplir con los convenios necesarios, guardar los mandamientos y participar del poder que da vida debido a su expiación. Nos hacemos parte de la familia de Dios y en este sentido, Él es nuestro Padre porque nos ha engendrado espiritualmente, como dice Mosía capítulo 5, entre varias escrituras. Bien, sigamos con esta frase. Yo soy el Señor de gloria, fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre puedan tener la vida eterna. Esta es la verdad principal del Evangelio. Así de sencillo. La doctrina central del plan de redención, la cual Jesús enseñó durante su ministerio mortal, cuando él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese viene obviamente en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. En otra ocasión, Cristo dijo, este es el evangelio que os he dado, que vine, perdón, al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Y por esta razón he sido levantado, por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras. Así dice Tercer Nefi 27, 13 al 15. Jesucristo cumplió con su parte del Evangelio y no se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio por el cual la salvación llegue a los hombres, hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, el Señor omnipotente. Así dice Mosía capítulo 3, versículo 18. Bien, sigamos con este relato de José Smith. Él sigue escribiendo. Se han apartado, Cristo está hablando con José aquí, por supuesto, se han apartado de mi evangelio y no guardan mis mandamientos. Con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Mi ira está encendida en contra de los habitantes de la tierra y caerá sobre ellos de acuerdo con su impiedad para llevar a cabo aquello que se ha declarado por boca de los profetas y los apóstoles. He aquí vendré pronto, como está escrito en las nubes, y revestido de la gloria de mi Padre. Y mi alma se llenó de amor, y por muchos días me regocijé y sentí gran gozo, y el Señor estaba conmigo, pero no podía encontrar a nadie que creyera en mi visión celestial. Ok, hermanos, parémonos aquí nuevamente y enfoquémonos en esta frase. Y mi alma se llenó de amor, y por muchos días me regocijé y sentí gran gozo. En las experiencias espirituales donde el Espíritu Santo ha estado presente, sus frutos también estarán. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
como dice Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. Estos sentimientos permanecieron con José por muchos días, no solo porque había visto a Dios, sino también porque fue purificado. Había recibido el perdón de sus pecados. Les invito a que vean Mosía capítulo 4, versículo 3, por ejemplo. También se había llenado de amor. Dios es amor, enseñó Juan el amado en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo, su Hijo, son, como individuos exaltados y perfeccionados, la encarnación misma del amor. Ellos son amor, la misma personificación del amor perfecto y puro y sempiterno, amor que llamamos caridad, como dice Moroni capítulo 7, versículo 47, y también el libro de Éter, capítulo 12, los versículos 32 al 34. Uno no puede estar en la presencia de un ser santo y exaltado sin estar lleno y hasta desbordarse del amor que Dios siente por sus hijos. Y así fue con el joven José Smith. Bien, terminemos este relato, hermanos. José sigue escribiendo. No obstante, meditaba sobre estas cosas en mi corazón. Sin embargo, después de muchos días caí en la transgresión y pequé en muchas cosas que hicieron una herida a mi alma. Y había varias cosas que sucedieron que no se pueden escribir. Veamos entonces esta frase, no obstante, meditaba sobre estas cosas en mi corazón. Sin importar que fuese rechazado al compartir su experiencia, José meditaba sobre estas cosas en su corazón. La experiencia fue sagrada y no le correspondía comentársela a todo el mundo. Él sabía lo que había visto, oído y experimentado, tal como los profetas de la antigüedad. Este joven vio a Dios y habló con él cara a cara. Al meditar en el corazón las experiencias espirituales, permitimos que el Espíritu Santo vuelva a dejar un testimonio fuerte sobre lo que ya sabemos que es verdadero. Dejamos que nos pueda enseñar más allá de lo que habíamos entendido al principio y llegamos a otros niveles de conocimiento espiritual. Además, si valoramos lo que se nos da, sin divulgar lo que no se debe, se nos dará más con respecto a los misterios de Dios. Podemos ver eso, por ejemplo, en Alma, capítulo 12, versículo 9, y Alma, capítulo 26, versículo 22. Lo mismo sucedió con María. Ella vio a un ángel, recibió el testimonio y supo por sí misma que el hijo que nacería de ella sería el unigénito del Padre, a pesar de saber quién era su hijo, cuál era su misión y seguramente otras verdades sagradas. Ella, como dice la escritura en Lucas 2:19 y también versículo 51, ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Bien, terminemos con esta frase que después de muchos días caí en la transgresión y pequé en muchas cosas que hicieron una herida a mi alma. Ofrezco el siguiente comentario. José jamás declaró ser perfecto. Aunque vio a Dios, todavía era solo un joven. Más tarde escribiría José, me vi sujeto a toda especie de tentaciones. Frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual me da pena decirlo. Me condujo a diversas tentaciones, ofensivas a la vista de Dios. Sin embargo, José admitiría que no era culpable de cometer pecados graves o malos, pero sí fui culpable de levedad, cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo. José Smith dijo todo eso en José Smith Historia, el versículo 28.
También en 1842 José dijo, escudriñen su corazón para ver si son semejantes a Dios. He escudriñado el mío y siento que debo arrepentirme de todos mis pecados. Hermanos, no creemos en la infalibilidad de los profetas, así de sencillo. Dos ejemplos perfectos de profetas grandes y rectos son de Alma y Nefi. Aún así, ellos dijeron, mas he aquí, soy hombre y peco en mi deseo de proclamar el Evangelio, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido, dijo Alma en Alma 29:3. Y Nefi dijo, y me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado. Así dijo Nefi en segundo Nefi, capítulo 4, los versículos 18 y 19. Bien, hermanos, en conclusión, podemos decir lo siguiente, que es evidente que el mensaje que José quiso transmitir aquí, en este relato de 1832, era que él creía que había un Dios y que ese ser supremo era el único que le podía ayudar a recibir la remisión de sus pecados. Es un relato muy personal e íntimo. Sorprendentemente, aunque sea algo personal, que explica su jornada principal para llegar a ser puro y recibir más luz y conocimiento, existen varios elementos en este relato que no existen en los que siguen. Él comparte sus pensamientos y las conclusiones a las cuales llegó antes de entrar a la arboleda. Sin embargo, aún tenía la esperanza de saber cuál era la iglesia de Jesucristo. Parece que de forma un poco ambigua menciona tanto el Padre y el Hijo, el primero abriendo los cielos para el segundo, aunque el enfoque principal fue que el Salvador le habló cara a cara, tal como lo hizo con Moisés, como vemos en Éxodo capítulo 33, versículo 11. José recibió la misericordia que buscaba y pudo regocijarse por muchos días, sintiendo gran gozo por haber recibido el testimonio de parte del Espíritu Santo y la remisión de sus pecados. Esto, hermanos, es lo que José nos cuenta aquí en este relato de 1832, un relato de primera mano. Bien, este es el final de nuestro estudio más profundo del relato de 1832, de la primera visión. Nuevamente les comento que es un relato de primera mano que viene directamente de José Smith. Sobre lo que se ha enseñado, hermanos, el día de hoy en este video, díganme, por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más? ¿Cuáles dudas que quizás antes tenían fueron aclaradas? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de este relato de 1832 y las explicaciones que he ofrecido. Ojalá para que pudieran o hayan podido pues aprender algo nuevo. Inviten por favor a sus familiares y sus amigos que vengan al canal para suscribirse y así puedan ellos también disfrutar de todo el contenido aquí en este canal. Hermanos, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. En este caso específico también algo sobre la primera visión de José Smith, uno de los relatos, los cuales les voy a compartir todos al final de cuentas cuando terminemos esta serie. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les deseo lo mejor, que tengan un excelente día el día de hoy. Cuídense, mis queridos hermanos. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.